e ci allunghiamo qualche giorno in più così Certo. andiamo a Stanford, quindi volevo sentirlo per capire se riceveva qualche diretta da darci, qualche contatto, Sì, sì, poteva essere interessante. certo. E quindi volevo raccontare questa novità della Casey, mi piacerà tantissimo. Sì, poi lui è un entusiasta di natura. Bravo, perché poi loro si fanno un mazzo quadrato per fare le ricerche scientifiche, ma se ne leggono anche loro. Invece di divulgare quel tipo di Certo. a un mainstream. E tra l'altro lui è anche capace di farlo. Non ha, vedi, lui non ha il linguaggio tecnico del professore. Sì, no? Cioè, è empatico, è simpatico, sa spiegare le cose. Sono dei sono dei cartonati. Tutta finta. Sono problemi loro però. Sì? Li tengo qua, quando li chiama li faccio salire, li posso dire in ordine. Ok. Io comincio. Sì, allora no, aspetta. Si siede, quando parte la musica, ok, la sigla. Mi alzo e mi siedo. Finisce la sigla, si illuminerà una delle due camere di rosso, ok, e lei inizia a parlare. Ok, finisce la musica, si illumina di rosso la camera e inizia il live. Ok, allora mi siedo e poi. Se vuole si può sedere. Sì. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te. Bene. Bien, bienvenidos a muchos que estáis aquí hoy presentes y a tantos que nos siguen online. Este es uno de los encuentros que hemos organizado la Compañía de las Obras y el meeting sobre la inteligencia artificial, que quiere hacer un recorrido que parte del cómo, que atraviesa el qué y llega al por qué. Algo que también tiene que ver con el tema del meeting, porque el desierto representa el riesgo de un mundo dominado por una lógica puramente funcional, basada en el algoritmo, sin corazón. Así, los ladrillos nuevos son la comprensión renovada que queremos tener sobre la inteligencia humana, en su profundidad y capacidad de preguntarse el porqué de las cosas. Vamos a hacer este viaje con unos amigos expertos en este sector y la idea es partir de una pregunta, del cómo. Con la primera amiga a la que voy a presentar, que nos va a hacer entender que la parte humana es fundamental en la interacción con la inteligencia artificial, con la máquina. Y hoy hay artesanos digitales, diseñadores, aquellos que construyen la interfaz de la máquina, que tienen una tarea muy bonita,
que es la de conseguir hacer las preguntas correctas a la máquina. No, esto es algo que aprendemos con nuestros hijos, hacer las preguntas correctas. Entonces, os presento a esta amiga que en la Compañía de las Obras está empezando a acompañar por su gran capacidad de docencia, porque las cosas prácticas son las que más nos gustan. Así que un aplauso para Lucia Tiempo. Te doy la palabra. Buenas tardes a todos. Yo he traído un PowerPoint. Muchas gracias por la presentación. Lo que vamos a ver hoy es qué es el poder de la inteligencia artificial generativa. Cómo nos comunicamos con este instrumento nosotros como humanos. Partimos de una pregunta. ¿Cuántos creemos que la inteligencia artificial generativa es el futuro? Bien, prácticamente todos, pero yo creo que no. No creo que sea el futuro. No es el futuro, es el presente, está ya sucediendo. La IA es ya parte de la vida de todos, incluso si intentamos no considerarla. Pensar que a cada minuto 5 empresas europeas adoptan una IA. Y ya está impactando sobre la productividad y sobre los ingresos, los beneficios de estas empresas. Entonces, podéis descargar el PowerPoint con este QR. Continuamos. Bien, estamos viviendo la cuarta revolución industrial con la llegada de Internet a nuestras casas. Entonces, ¿por qué? ¿Cuánto creéis que podemos quedarnos fuera? Entonces, aquí hay algunos datos. 19.500 millones es el valor de mercado en Europa. El 41% de las grandes empresas de Europa ya la impresan, ya la tienen dentro. Y el 53% de las grandes empresas italianas ya la utilizan en casa. Eso es que, bueno, es bueno porque somos los primeros en esta clasificación. Por encima de Alemania, que usa solo el 45%, o Francia el 42%. Entonces, en el segundo dato, la parte importante es que solo el 11% de las pymes adopta esta tecnología. Entonces, ¿por qué tenemos que empezar hoy? Porque este 11% tiene que empezar a usar esta tecnología. Entonces, en 2022 apareció ChatGPT en el mercado. Entonces, ¿qué es esto? En el 2023 hemos empezado a preguntarnos qué es. Todos hemos visto que ha habido un boom y hemos empezado a usarla. Y yo pensaba que era divertido porque era un chatbot. En el 2024 hemos empezado a entender que se podían hacer muchas cosas interesantes con esta tecnología. Y en el 2025, que es ahora. Entonces, es el momento de entender cómo podemos extraer un beneficio de esto. Entonces, hay que decir antes que la inteligencia artificial no es una caja mágica, no es algo que nos haga todo, nos resuelva todo. Entonces, es necesario el input del ser humano. Es el ser humano el que la tiene que guiar, que la tiene que llevar a donde queremos. Entonces, hay muchísimos modelos de IA generativa, de texto, imagen, texto, vídeo, texto, audio. Entonces, bueno, os voy a enseñar qué es lo que hacen estos modelos. El texto a imagen crean imágenes. Y entonces esto que estáis viendo en pantalla son imágenes producto de inteligencia artificial, no son personas reales. Entonces, el modelo texto a vídeo es lo mismo. Vídeos que tampoco están hechos a partir de imágenes reales. Okay. Como podéis ver, es un vídeo entero hecho con IA.
Entonces, esto ya se ha utilizado en marketing ahora, entonces ya lo han utilizado. Como decía antes, no es el futuro, es el presente. Ah, sí, es para la Eurovisión, es el vídeo de promoción de la Eurovisión. Entonces, seguimos viendo con lo que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Distintas tipologías que está empezando a cambiar mucho la cualidad, está mejorando. Entonces, el último anuncio de Google es este. Entonces, siento que no podáis o escucharlo, porque es capaz de crear imágenes, vídeo y también generar la voz, ¿no? Una producción de una película entera. Continúo. También es otro modelo de texto a audio, que son los modelos que a partir del texto de nuestra petición, de lo que nosotros escribimos, se producen las voces o incluso canciones personalizadas. Se pueden generar podcasts enteros. Entonces, si tenemos Alexa o Siri, que las voces son muy mecánicas, ahora con la IA se ha conseguido algo muy natural. Hey Jessica, have you tried the new 11v3? I just got it. The clarity is amazing. I can actually do whispers now. Like this. Ooh, fancy. Ok. ¿Lo habéis escuchado? No, ya no es como hablar con Alexa que nos responde, sino che se consigue reproducir voces umanas. Questo video è stato creato con l'intelligenza artificiale. La persona nel video sono sicuramente io, ma probabilmente quello che stavo dicendo quando l'ho registrato erano solo parole a caso. Quelle che stai sentendo, seppur dette dalla mia voce, sono parole che io non ho mai pronunciato. Ahora se escucha la voz de la ponente, pero que la ha generado la IA. No tiene nada que ver con las imágenes grabadas en las que se decían otras palabras. Sin demasiados problemas. Ou le français, si je voulais m'adresser à un public qui ne comprend et ne parle que cette langue. 它甚至是中文呢，但说实话，我不知道如何验证我实际上说了什么。Ecco, questa è la magia dell'intelligenza artificiale. Ok, come avete Como habéis visto, yo soy esta persona y esta es mi voz. He podido clonar mi voz y a partir de una orden textual, o sea, yo le he dado las palabras que quería que dijera mi vídeo, se ha reproducido este vídeo, que yo hablo de cosas que nunca he dicho y en lenguas que no sé. Entonces, falta un modelo de los que he hablado, que es del texto al texto, que es algo más alarmante porque sirve para comunicarnos con la máquina. Entonces, están aderezados a partir de una gran base de datos, interpretan los patrones del lenguaje para ver para interpretar qué queremos y hacen análisis de datos que están en la web. Entonces, aquí sí que parece una magia la inteligencia artificial. Todas las palabras que se pueden escribir en el chat que estamos utilizando se convierten en números. Estos números se enlazan con un espacio editorial y en estos espacios editorial que están las futuras palabras, se puede intentar responder a la petición que hemos hecho. Entonces, cuesta mucho entender cómo se hace la petición a la máquina, porque somos nosotros quienes guían la máquina. Entonces, hay necesarias algunas skills, capacidades para guiar esta máquina. Por ejemplo, la comunicación del lenguaje. Tenemos que saber escribir en un lenguaje. Tenemos que saber formular los problemas. Tenemos que definir el problema y qué queremos que la máquina haga. Y además es muy importante el pensamiento crítico. Son números que se traducen en letras. Entonces, la probabilidad no es certeza, así que tenemos que verificar siempre la respuesta, el output que nos ha dado la máquina. Os enseño los ingredientes fundamentales para poder escribir un prompt correcto. Hace falta acordarse del rol, el task y el contexto. El task es qué es lo que quiero que haga la máquina por mí. Y el contexto es la información que yo le doy y que puede ser
necesaria para tener la respuesta que quiero. Entonces, os voy a enseñar algunos ejemplos de utilización de estos tipos. Entonces, Ambrosetti decía que estos eran los campos de impacto de la IA generativa. Entonces, el instrumento más fácil y disponible para todos que tenemos ahora mismo es ChatGPT. Entonces, fammi una ricerca su quelli che possono essere i settori innovativi in En pocos segundos tengo 5 ideas para responder a esto que le he pedido. Le digo que utilice los puntos fuertes de cada idea para crear una sola idea para una empresa. Describe el detalle, el concepto de la empresa y los detalles del producto ofrecido. Los productos que va a ofrecer mi nueva empresa, los detalles de mi empresa, energía 24/7, tenemos el target, el posible target y un ejemplo de Customer Journey de mi nueva startup. Diseño y proyecto y planificación. Le doy un rol, le pido que analice la brand identity, el posicionamiento, el naming, la identidad verbal, visiva y finalmente la arquitectura de nuestra marca, y le podemos pedir que me dibuje un boceto del logo de esta empresa que él mismo ha creado. Ese es el logo de mi empresa, en 2 minutos a través de un chat. Servicio del cliente. ¿Cuáles pueden ser los potenciales clientes de mi empresa? 15 preguntas a las que respondan los clientes. Y quiero también las respuestas. Tenemos también las respuestas. Avanzo. Podemos crear una estrategia de marketing. El marketing digital, quiero crear una página web, perfecto, basta que se lo escribo. Le doy las características con todos los detalles, el contexto, con ficheros adjuntos, y aquí generar el código y yo tendré la página lista para publicar. Este es el código que me produce. Es interesante para mí, pero yo soy del gremio, con lo cual llega a crearme la página web, y cuando voy a verlo, esto es mi simulador. Tengo un simulador que se basa en el fichero que le he adjuntado, y todo esto me lo he hecho con un solo prompt. Se puede hacer cosas también un poco más divertidos, que es: créame un videojuego conmigo que doy saltitos hasta llegar al meeting de Rimini. Genera un código, me genera el juego, me lo deja descargar, juego en HTML, y podéis jugar con el QR que tenéis ahí, y tenemos un videojuego de salto de obstáculos. Volviendo a la seriedad, os doy mis consejos sobre la IA generativa. El primero es identificar los puntos críticos. Olvidémonos de tirar todo por los aires para trabajar solo con inteligencia artificial. Identificamos los puntos críticos para identificar cuáles son los puntos donde introducir esta tecnología. Hay que probar y optimizar
donde integremos la inteligencia artificial para desarrollar y escalar esta tecnología y superar las resistencias, que es lo que más me importa a mí. Lo más extraño que tenemos es la barrera cultural. Muchos piensan que nos sustituirá, nos robará el trabajo. Todos tenemos que trabajar para hacer formación y explicar que esto es un instrumento, es algo que nos puede ayudar, pero que seguro no va a sustituir al ser humano. Con lo cual, la formación. Os dejo otra vez el QR por si os queréis descargar las diapositivas. Dejo algún momento. Intanto mi trovate su LinkedIn. Me encontraréis también en LinkedIn, en Instagram, con The Prompt Master y acabo y os lo agradezco. Gracias. Seguidla porque es más allá de ser una gran divulgadora, ella prueba tecnologías y nos da su opinión de forma autorizada. Segunda pregunta es el contexto. Esto que hemos visto, que hemos empezado a ver, es una realidad que cada vez más de nosotros tenemos los propios agentes personalizados a los que delegan cosas, porque esto desencadena una serie de acciones que puedes delegar. Junto con los dos amigos que presento ahora, queremos entender cómo todo este mundo está cambiando muy rápidamente. Nos está cambiando también a nosotros. Empezamos a entrever escenarios distópicos. Tenemos que hacernos preguntas a través de ellos y su experiencia que han madurado durante estos años, desde hace al menos 6-7 años, cuando empezaron, y hoy han construido un evento que es IA Week, que trae muchas empresas y son Pasquale Vicenti y Jacinto Fiore, a los que llamo al palco y os pido un gran aplauso. Solo añado que como la CDO, justamente por la belleza del contexto, han querido participar juntos con una serie de excelencias de empresas asociadas y claramente seguiremos con esta colaboración. Gracias Pablo. Buenas tardes. Perdonadme por daros la espalda. Muchas gracias por la invitación también este año. El año pasado fue la primera vez para nosotros aquí en el meeting. Repetimos este año, hemos traído una intervención nueva que parte de una pregunta. Como introducía Pablo, es ¿dónde estamos nosotros? Donde la IA siguen haciendo todo lo que nosotros sabemos hacer los seres humanos. Entonces, estas IA seguro que no quieren tomar nuestro lugar. No desvelamos nada, pero haremos juntos un viaje que nos llevará con las cosas que sabemos hacer nosotros. Pensar, probar emociones, cuidar a los demás o a nosotros mismos, haciendo una comparación con lo que la IA sabe y no sabe hacer. Y llegaremos a una conclusión probablemente que queremos compartir con vosotros. Pero primero, Pasquale, antes se hablaba del 19 de febrero de 2019, cuando en inteligencia artificial se hablaba muy poco. Hemos empezado con 2 micrófonos, mucho peores que estos, y con un podcast que se llama Inteligencia Artificial explicada fácilmente, que podéis ir a buscar, que hacemos todavía hoy, y una newsletter que se llama también de la misma manera Inteligencia Artificial explicada fácilmente, en el que nosotros comentamos lo que sucede en el mundo de la IA. Esto nos ha llevado también a la creación de un evento que después, como decía Paolo, se ha vuelto el evento más importante de Europa sobre la IA, que es la IA Week. Esto lo dices tú, que es el más importante.
quien esté en Milano en mayo, por mayo, en esas fechas, nosotros lo organizamos en la Fiera de Rho. La inteligencia artificial intenta sustituirnos si no le damos espacio. Vamos a ver la verdadera de esta afirmación. Nuestra intervención empieza por una palabra clave, pensar. Pensar porque es una de las actividades, una de nuestras características que parece que los expertos de la IA se refiere a, por ejemplo, un ChatGPT, parece que lo hemos visto en el prompt de antes que dice que ChatGPT te responde estoy pensando. Esto quiere decir que Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Gemini y Manus están cada vez más yendo en la dirección. Estos son los CEOs o administradores delegados de las más grandes IAs a nivel internacional, están yendo en la dirección de hacer pensar a sus inteligencias artificiales más que a nosotros. Pero antes que ellos, muchos han contado que las máquinas puedan pensar. Ha sido, por ejemplo, Turing, lo habéis escuchado, lo habéis... En una época, llegará una época en la que las máquinas conseguirán pensar. Lo que tú has pensado, lo que tú has contado, me hace pensar que este objetivo lo hemos alcanzado. No sé si habéis notado que cuando Lucia mostraba el vídeo de ChatGPT, nos da la idea justamente de que está pensando. Estoy pensando desde hace 29 segundos, ha dicho en un momento, porque está elaborando un pensamiento que después nos dará una solución. Tener una personalidad. Tener una personalidad es una característica prevalentemente humana, pero se ha inventado una IA que pretende tener una personalidad. Google DeepMind, que es el corazón de la IA de Google, ha generado un modelo capaz de construirse una personalidad propia y lo hace a partir de una conversación de 2 horas con un ser humano. Por tanto, tú hablas con una máquina durante 2 horas y a las 2 horas esa máquina intenta tener una personalidad. Es evidente que este ejemplo de la MIT es verdaderamente importante porque la invitación, esto es un proyecto de investigación, todavía no está en producción, pero se han seleccionado una serie de usuarios que pueden adiestrar un modelo de inteligencia artificial con sus propios datos. Por tanto, como si fuera una réplica, pero no solo con mi conversación, porque cargo dentro fotos, datos. Reflexionemos sobre esto. Verdaderamente, la personalidad de cada uno de nosotros como persona tiene un inicio y un final. Eso es una reflexión que podemos empezar a hacer. Nuestra personalidad nace y muere. Una inteligencia artificial parece que está ahí lista para responder a un input que nosotros seres humanos le damos. Desde el punto de vista creativo, vamos a intentar entender. Esto es una de lo que nos caracteriza. Esto es una de las cosas. Sobre el modelo Midjourney, por ejemplo, está Bio, Runway, nos da la posibilidad de crear algo, imágenes, fotos, vídeos, tan cualitativamente elevadas en impacto, muy cercano a lo que ha sido y es el trabajo de quien hoy se ocupa del modelo del mundo cinematográfico. Este nivel no está solo en las manos de quien lo ha adquirido académicamente, sino quien sabe hacer un buen prompt. Esta inteligencia artificial sabe crear escenas, encuadres adecuadas y crea para nosotros algo que verdaderamente tiene una potencia excesiva, increíble.
parece incluso ir más allá de las capacidades humanas. Una de las más bonitas es leer las emociones. Esto es una broma que ha hecho Alibaba. Es una broma. Se escucha mucho hablar de las IAs que llega de Estados Unidos, alguno de Europa, la mayor parte desde Estados Unidos y China. Alibaba, por ejemplo, en el adiestramiento de R1 OVNI, se ha encontrado la posibilidad de tener un modelo que pueda captar las emociones humanas a través de nuestras caras. Puede replicar, comprender, leer nuestras emociones y, por tanto, aprender a interpretar también una pausa, un cambio de tono respecto a lo que estamos diciendo. Parece ser una copia de nosotros mismos. Puede incluso sorprendernos cuando hablamos con la inteligencia artificial, cuando lo provocamos, cuando le ponemos una prueba. Os invito a ser vosotros los últimos en agradecer a la inteligencia artificial. No vais a poder. Es tan amable y educada que nunca os lo permitirá. Siempre os lo agradecerá a ello por último. Avanzando, podemos ver mi preferida, que es ser un buen amigo. Si alguno de vosotros se la ha perdido, podéis ver la entrevista de Zuckerberg en un podcast en el que habla de la amistad, que es increíble. ¿Cuántos de vosotros creen o son prácticamente seguros tener más de 15 amigos? Amigos, ¿eh? Si celebráis vuestro cumpleaños, 15 personas llegan, ¿no? Pues entonces, la entrevista de Mark Zuckerberg es bastante extraña. Parece que en los Estados Unidos de media, cada persona tiene tres amigos. Y la idea de Zuckerberg es crear los otros 12. Por tanto, nosotros os creamos otros 12 amigos a través de inteligencia artificial. Bastante macabro, pero lo estoy intentando. Significa entonces que nosotros estamos yendo en un recorrido que intenta sustituir no solamente el diálogo o una capacidad humana, sino la propia figura del ser humano. ¿Estamos verdaderamente diciendo esto? Bueno, tiene la empatía que debería tener un amigo también, cuando tiene que consolarte, cuando pierde la Roma. Cuidar a los otros, a los demás. Esta nos gusta. Esta es interesante porque aquí tiene que ver la IA que nos ayuda en los contextos en los que tenemos problemas con emergencias, para el diagnóstico de enfermedades. Esto es una inteligencia artificial integrada en un ecocardiograma para hacer ecografías específicas. También por personas que no tienen la competencia de un cardiólogo. A mí me gusta ver esto, no desde el punto de vista de la sustitución. Mi cardiólogo está ahí y menos mal. Y os lo dice un hipocondríaco convencido. Sino para esos contextos en los que no hay un médico especializado. Por lo tanto, se lo damos a un enfermero, a un profesional del sector, y por tanto sabe cuidarnos
Entonces, la IA que nos cuida no es solamente esta, es la que consigue que en una investigación muy lenta, en la que también ha participado la Universidad Italiana, ha descubierto un tumor en el seno, no de 5 días, sino de 5 años. Es como si uno va hoy al médico y sale con un diagnóstico que dice, mira que dentro de 5 años, no hoy, pero dentro de 5 años a lo mejor hay un 98% de que tengas un cáncer. Tenemos todo el tiempo como seres humanos para ayudar a esta persona. Por tanto, es ella la que nos cuida, pero nos permite también nos permite cuidarnos a nosotros mismos. A lo mejor Amar es la última. The Guardian, una gran revista internacional, ha hecho un sondeo a sus propios lectores, una encuesta, para preguntarles si está y cómo utilizando la inteligencia artificial para hacer un feedback, para recibir un feedback, y han descubierto que a la pregunta de ¿qué pides a las IAs? La gente respondía, le pido consejos sobre cómo empezar una nueva relación. Intento desarrollar una relación con esta inteligencia artificial. Entonces encontraron un alma gemela del otro lado del teléfono, que no hay un alma al otro lado, es una máquina. Por tanto, sabe amar, sabe simular el amor, sabe matemáticamente y estadísticamente posicionar las palabras adecuadas en el momento adecuado. Nosotros, seres masculinos, por ejemplo, son cosas que muchas veces nos olvidamos. Sabe perfectamente qué decir en el momento adecuado, con el tono adecuado. Pero esto significa amar. Tenemos entonces en este momento que volver a pensar. A lo mejor no habría que pararse en este recorrido, pero sí mirar lo que estamos haciendo y lo que hemos dejado atrás. Esta tecnología es lo único que puede hacer. Esto es lo único que puede hacer de bueno para nosotros. Nosotros hemos seleccionado los usos de la IA que a lo mejor exageran un poco, pero que también nos dejan ver cuáles son los límites de esta mesa de juego, de este tablero de juego. Muchas veces se habla de nuevo humanismo. Deberíamos poder ponernos preguntas. Os invito a dejar de abrazar nuestros teléfonos y relaciones digitales para abrazar un amigo que hace mucho tiempo que no vemos, o preparar un discurso para la graduación o la comunión de vuestra hija y recitarlo, o coger el teléfono y organizar una cena con amigos, tomar un café con personas. Esto es lo que seguramente nos espere para los próximos años. Seguramente volvamos a encontrar nuestra verdadera humanidad. Yo quiero para buscar un uso sano y consciente de la inteligencia artificial, os invito a escuchar nuestro podcast, o si no, nos vemos en el año que viene en el meeting. Gracias. Grazie. Gracias. No es fácil hablar de estos temas. Ellos lo hacen con ironía, como lo habéis visto. No nos han
podido enseñar todo, pero sí que nos han hecho ver muchas cosas en este tiempo limitado. Ahora vamos a entrar en la última pregunta, el por qué, la más interesante, porque desde el pueblo del meeting, desde la CDO, queremos hacer un trabajo no solo de divulgación, pero también para ayudarnos a hacernos preguntas. Bueno, digo una cosa que me ha conmovido, ¿no? Vemos muchas cosas que nos gustan, otras que nos gustan muy poco. Pero uno de las fotos que has visto antes, el fundador de OpenAI, él y otros han creado un portal web que podéis visitar, IA 2027, que es una web donde hay muchos datos estadísticos, matemáticos, que han realizado y que han sacado haciendo hipótesis y previsiones interesantes y también a las que prestar atención. Tened en cuenta que esta gente que ha hecho este estudio se equivoca un poco. Y una es que entre el 2028 y 2030 va a salir una inteligencia artificial, una inteligencia artificial general, que es una suma de todas las IA y más inteligente que cualquier persona, incluso que tenga un doctorado. Y según estas previsiones, un arte o una profesión como la de generar código la harán solo las máquinas. Y la máquina programará por ella misma a una velocidad mucho más alta. Entonces es el momento de reflexionar y hacerlo junto a los gobiernos nacionales, los grandes CEOs, porque son cosas que luego se volverán incontrolables, ¿no? Y que la tienen que tener en cuenta estas personas que están desarrollando esta inteligencia, esta tecnología. Entonces hay que preguntarse por qué esto es útil para el hombre. Así que vamos a llamar a un amigo de la Compañía de las Obras, Natale Brescianini. Para la CDO es muy conocido. Es un formador. Bueno, se dice que hay curas que hacen chistes, ¿no? Estos son chistes de curas. Entonces, hablar después de estas dos intervenciones es muy difícil. Entonces, voy a intentar decir lo que me parece más oportunos. Entonces, bueno, las reflexiones que se me ocurren, yo no soy un técnico, no soy un experto. Yo soy un curioso y esta curiosidad ha empezado cuando al comienzo del mundo digital hemos descubierto que lo digital utiliza un lenguaje religioso. Cuando tenéis que coger un documento Word y transformarlo a PDF, decís convertir, ¿no? Y ya que lo habéis convertido, ¿qué hacéis? Lo guardáis, que en italiano es salvar. Y entonces lo lleváis a la nube para que nunca más se pierda. Entonces, si te conviertes, te salvas, y si te salvas, pasas al paraíso. Al cielo. Entonces, en realidad es para decir que este mundo tiene necesidad de un sentido, ¿no? Todas estas cosas tecnológicas que nos han explicado, ¿no? Esto que nos has dicho del 10% de estas cosas,
y que cada semana se inventan cosas nuevas. Entonces ahora tengo que dejar los chistes de serio. Ayer empezó la liga, ¿no? Entonces, veo que muchos sois seguidores del fútbol. Entonces aquí tenemos dos futbolistas. Los dos han jugado en Italia. Y si vemos los datos, podríamos decir que De Bruyne es mucho mejor que Zidane, porque los números son muy claros. Pero delante de estos datos nos tenemos que preguntar. Entonces, ¿queremos ser solo estadistas o también aquellos que prenden decisiones? Entonces, necesitamos más cosas además de los mismos datos. ¿Cuántas partidas han jugado? ¿Cuántos goles? ¿Cómo se han hecho? Yo soy de la Juve, entonces... Entonces tenemos que elegir delante de estas tipologías sobre el mundo que va a venir. Entonces, ¿queremos ser estadistas o decisivos? Entonces, ¿qué implica ser decisivos? Bien, primero tenemos que discernir para decidir. Entonces, discernir es una palabra muy ligada a mi mundo espiritual. Entonces, discernir viene de cernere, que tiene que ver con el tamiz. Y tenemos que elegir qué es lo que nos quedamos y qué dejamos ir. Entonces, todo depende de esta rejilla que usemos. Entonces, estas tecnologías nos empujan a cambiar la rejilla, a utilizar conceptos distintos a los que usábamos antes, ¿no? Como la inteligencia, pensar, amar. Son conceptos que están ampliando su significado. Entonces tenemos que entender. Y delante de esta rejilla necesitamos una gran visión. Porque estas tecnologías nos hacen mirar en micro, mirar a lo pequeño. En cambio, tenemos que alejarnos, A mí desde pequeño me han educado a hacer preguntas y tenemos que hacernos preguntas ahora, más que respuestas. Entonces, ¿qué humano queremos promover y qué mundo queremos construir? Entonces, tenemos que tener coraje, pero también humildad para hacernos estas preguntas. ¿Qué humano queremos promover? Porque de eso depende el resto de elecciones que hagamos. Porque para mí, si el ser humano es solo una cosa física, voy a desarrollar un mundo que satisfaga solo la dimensión física. ¿Qué mundo queremos construir? ¿Un mundo de desigualdad, de igualdad, de inclusión? Y a partir de esto, quien hace la tecnología muchas veces primero las hace y luego se pregunta para qué sirven, ¿no? Pero tenemos que hacerlo al revés. ¿A dónde queremos ir? Y entonces, para llegar aquí, ¿qué necesitamos? Entonces, otro paso importante para discernir es dar valor tanto a la inteligencia artificial como a la inteligencia humana. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia artificial, me refiero como al principio, porque ahora vemos que hace muchas más cosas. Entonces, ¿cómo funciona este concepto? Entonces, parte de un dato muy concreto y que ligado a este dato tenemos problemas de energía, adiestramiento, hay prejuicios, alucinaciones, cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo muchas veces utilizo la IA cuando estoy muy cansado y le digo, hazme la homilía para el próximo domingo. Y entonces hace varias versiones y luego elijo la mejor. Entonces, esta mañana he pensado, te has equivocado de lecturas. No sé qué lecturas has cogido, ¿no? Eran las del domingo. Entonces, si no hubiese sido mi trabajo, habría hecho una homilía y la gente habría dicho, ¿pero este qué está diciendo? Entonces, hace falta siempre mantener un espíritu crítico para valorar lo que tenemos. Entonces, la segunda parte es la elaboración, que es una cuestión de velocidad, de
cronos, como decían los griegos, del tiempo que pasa, pero también de simulación, porque puede interpretar lo que experimentamos, pero creo que experimentarlo sea algo distinto. Después recabamos una información. Este es el objeto, el contenido del instrumento para hacer una previsión, que es la respuesta, que es la serie de códigos que salen. En cambio, ¿cómo funciona la inteligencia humana? Vivimos a partir de relaciones, no de datos. Y la relación está hecha de cuerpo, mente, corazón, espíritu. Por lo tanto, somos una red neuronal, como ser humano. No somos solo un cerebro, sino que nos hemos encontrado con otras personas. Paso de hacer encuentros y en uno de estos encuentros la profesora Daniela Lucangele dice: nosotros somos una red neuronal. Tenemos 4 cerebros, no solo uno. Tenemos la materia gris, el corazón, el intestino y también la piel. Y tenemos que descubrir nuestro ser mamíferos. Entonces, una de las cosas que nos va a salvar respecto a la inteligencia artificial es el que redescubramos que somos mamíferos. Después, no solo hacemos una elaboración, sino una experiencia, y esta necesita tiempo y espacio. La cuestión del kairos en griego, que es el tiempo oportuno, el tiempo de cualidad. Entonces nosotros esperamos que la IA nos libere mucho tiempo. Pero nosotros con este tiempo libre, ¿qué vamos a hacer? Incluso esto es un recurso limitado. Y recordar, el límite es otra cosa que nos va a salvar. Todas esas cosas que yo tengo que hacer, que una cosa en la otra vida hacía, donde todo funciona, todo va bien, todos me dicen lo que espero, etcétera, no tiene en realidad nada que ver con nuestra vida. Porque nosotros necesitamos el límite, la fragilidad, el error, la incertidumbre, y esto es lo que nos hace humanos. Después viene la comunicación, que tiene que ver con un sujeto y por lo tanto con la educación y el corazón. Y como decía San Juan Bosco, la educación es una cuestión de educación. Y la educación necesita tiempo y relaciones. No es un entrenamiento, sino que necesita tiempo y relaciones. Necesita reglas para aprender a usar las cosas. Si yo veo que un chaval de 14 años conduce una moto, una Ducati 1000, ¿el problema es la Ducati? ¿Es la tecnología? No, el problema es el que ha permitido al chaval de subirse en la moto, porque se va a estampar, a no ser que sea Valentino Rossi, pero de esos no hay muchos. Para llegar allí tengo que educar a una persona a usar una tecnología de una cierta manera. Y por último está la sabiduría práctica, que tiene que ver con el deseo, con la pregunta y con el sentido. Hay que redescubrir la espiritualidad. ¿Qué es esto? Es volver a hacerse las preguntas sobre el sentido. Y la palabra sentido es interesante, porque en italiano tiene 3 ámbitos: dirección, significado y la percepción. Son 3 matices de esta palabra. Entonces debe de haber algunos que son muy buenos a la hora de hacer los prompts, porque si haces una pregunta incorrecta, obtienes respuestas que no sirven. Entonces es necesario crear espacios, momentos, lugares donde nos podamos hacer estas preguntas, porque estamos demasiado acostumbrados a encontrar muy rápido la respuesta. Y por eso eso nos lleva al ChatGPT a preguntar quién es mi alma gemela, etcétera. A la necesidad de inventar 12 amigos con inteligencia artificial. Entonces el problema no es la inteligencia artificial, sino yo mismo. Entonces, quien le pregunta, ¿pero tú qué dices? ¿Que yo soy inteligente o no? Hay mucha gente que le hace este tipo de preguntas, y eso demuestra que el problema es la persona, no el ChatGPT.
también en el mundo del laboro. En muchas empresas buscáis la respuesta, pero ¿alguna pregunta os la hacéis sobre el sentido de lo que hacéis todos los días? Entonces, esta comparación entre las dos cosas era necesaria. Bueno, vosotros sabéis que yo soy benedictino y el lema de los benedictinos es una frase que une dos cosas muy distintas, ora et labora. Entonces el et es la palabra más importante, es lo que crea el vínculo. Y es lo que une esta diferencia entre lo humano y la máquina. Entonces, cierro con dos reflexiones. En el Génesis está escrito que Dios puso al ser humano en el jardín para que lo cultivase y lo custodiara. Ahora el jardín está cambiando. Igual que sucedió cuando los telescopios que la Tierra giraba en torno al Sol y no al revés, o que la Tierra no era el planeta más importante, que no era el centro del universo. Esto está volviendo a suceder ahora. Estamos descubriendo que el ser humano no es el ser más importante del mundo. De hecho, probablemente en el futuro, en este jardín, habrá tanto máquinas como seres humanos. Y nuestra tarea seguirá siendo cultivar y custodiar el jardín, es decir, cuidar de él. Y hemos visto que la IA nos puede ayudar a esto. Y por otro lado, bueno, ¿hay alguien de Nápoles? Porque allí hay un restaurante donde hay esta frase: creo en la lógica y en San Genaro. No olvidemos nunca la excelencia del ser humano. La excelencia del ser humano. Hace falta una relación sana que no nos destruya, sino que nos permita continuar cultivando esto para que el ser humano sea siempre humano. Gracias. Grazie. Gracias. Como habéis visto, no hemos querido insistir en un contenido religioso, este no es el objetivo, sino comprender que el humano tiene una serie de métricas que no son la de las máquinas y que sin un sentido no se puede entender nada más, porque el sentido da la dirección y esta es la dirección del desarrollo tecnológico, además del hecho de siempre preguntarse ¿para qué sirve la tecnología? ¿Para qué sirve este desarrollo y qué humanos queremos ser? También delante de la tecnología. Entonces, doy gracias a nuestros invitados y os doy un último aviso de la necesidad de contribuir al meeting. Es necesario construir juntos un lugar de belleza. Y podéis encontrar en el meeting los puestos de Dona Ahora con un corazón rojo. Desde la última cosa, para quien tenga preguntas y que quiera profundizar, nosotros nos vamos al área CDO y tenemos una posibilidad de hacer media hora de diálogo. Así que os invito a que vengáis con nosotros. Lucia. Questo è un luogo che genera dialogo, che si impegna, che si batte, che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. Questa è la foto classe, questa è la foto classe.